Al momento de hablar de la evolución de la maquinaria nos preguntamos, ¿cuál fue su historia desde su aparición en la construcción? Ubicándonos en diferentes tiempos desde el medioevo hasta lo que se ha conocido después del siglo XV, generando un impacto arquitectónico y artístico en la humanidad, creando una línea de tiempo de los diferentes elementos utilizados en el ámbito constructivo y los cambios que se han dado a través de la historia, explicando de manera gráfica la función y la utilidad de cada elemento. Año 1200, Edad Media. Existen pocas evidencias gráficas que expliquen los métodos de planeación de las construcciones de forma clara. Dentro de estas está el libro de Gilles Duncourt, en el cual nos pone de ejemplo el rosetón de Chartres. Este pudo ser dibujado a través de la regla de los 3 arcos, pero ¿en qué consistía esto? Al abrir un par de brújulas solo una vez se pueden inscribir 3 tipos de arco, teniendo en cuenta el mismo radio en común, creando un arco redondo, un arco de lanceta de cuarto y un arco puntiagudo. La obtención de bóvedas cruzadas a través de la regla de los 3 arcos ha generado diferentes diseños y a su vez dando respuesta a diferentes soluciones, teniendo en cuenta la complejidad en su construcción por su diversificación en los elementos. De tal manera, Gilles Duncourt adoptó una solución simple a través de una bóveda cuadripartita con arcos diagonales redondos, arcos de cuarto de lanceta y arcos puntiagudos, como por ejemplo se observa en la Basílica de Meaux. Teniendo en cuenta el compás como se ve plasmado en la lápida de Hugues Liverhare, una regla de medición y un par de brújulas, utilizadas en el diseño de la Catedral de Reims, completando y complementando con la regla de los 3 arcos, permitiendo así dibujar una infinidad de arcos. Pero, ¿cómo era posible lograr estructuras realmente equilibradas? En la Edad Media era posible crear un modelo de arco a través de cuerdas, dibujado sobre una superficie plana, conociendo la longitud del arco atada de los 2 extremos y con una variación de peso se hacía coincidir con el arco descrito. Mencionando otros instrumentos de la construcción, se tiene en cuenta la cuerda druida. Esta tiene 12 nudos a 3 intervalos iguales, con las que se podía construir un triángulo de ángulo recto con el triple de Pitágoras exacto, 3, 4, 5, la cual no se podía dibujar en el suelo, utilizando así la regla plomada dándole una dirección horizontal, cuyo mango permite que la muñeca coincida con el centro de rotación y así reducir esfuerzo. También fueron importantes algunas medidas del cuerpo humano, a partir de medidas más pequeñas y básicas representadas en pulgadas, pies y brazos, con sus respectivas equivalencias. Una pulgada igual a 12 líneas, un pie igual a 12 pulgadas, un brazo igual a 6 pies, aplicadas así a una barra métrica. Tomando otros ejemplos de las teorías de Gilles Duncourt, se puede apreciar el uso de la escuadra utilizado en los sistemas de medición, donde se toma el cuadrado como método para describir. Primero, el corte de una bóveda, segundo, el dibujo de ángulos no rectos, tercero, hallando el área y cuarto, el diámetro de objetos circulares. Avanzando al siglo XV, se encuentran una de las antiguas grúas de Europa. Son muy contadas las que aún se conservan, no siempre de uso constructivo ya que han sido destruidas por el tiempo o demolidas. Se observan 2 grúas antiguas encontradas en la ciudad de Trier, Alemania. El número de personas que trabajan en el interior de estas ruedas dependería de su diámetro. La grúa de Trier cuenta con un diámetro de 4,20 metros, la cual se considera que 6 obreros tardaban unos 2,5 minutos en elevar a 15 metros de altura un bloque de 1,5 toneladas. No obstante, transportaría una carga mayor a 2,5 toneladas. En algunas obras de arte medievales y en las pinturas se representan los medios auxiliares y la maquinaria empleados en un proceso constructivo, como por ejemplo las construcciones infernales del tríptico de Heleno del Bosco. En su primer plano aparece una simple grúa indicando el proceso de construcción de una torre infernal, en continua actividad por resultar insuficiente para contener las almas. Cambiando de contexto, se encuentra en el retrato de Peter Purby el Viejo. Se plasma una grúa movida por una gran rueda, protegida para solventar las inclemencias del tiempo.
Se puede apreciar otras máquinas que fueron utilizadas en la construcción, en la Gran y Pequeña Torre de Babel. En la Gran Torre de Babel se observan dos gigantescas máquinas y también una inmensa grúa movida por un molino de rueda de escalones con 6 u 8 obreros que trabajan en su interior. En la Pequeña Torre de Babel se representa una inmensa grúa de madera o cabría que se inclina hacia arriba y hacia un lado. Desde el punto de vista tipológico, se produce una diversificación de máquinas limitándose a grúas para elevación de carga, mecanismos para traslado de pesos y máquinas para hinca de pilotes. Surgen máquinas para preparación y corte de materiales, resaltando los martinetes tradicionales empleados para el pilotaje de cimentación en terrenos poco consistentes, como en obras portuarias y cimentación de puentes. En la época medieval se utilizaron diferentes máquinas para la elevación de carga, refiriéndose a las grúas, distinguiéndose entre ellas los ergates o cabrestantes, cabrías y grúas. Los ergates consisten en un simple torno de elevación de carga liviana, al cual se enrolla una cuerda a medida que unos hombres lo hacen girar, de tal manera que los objetos se elevan mediante una o varias poleas. Por el contrario, las cabrías se utilizaban para elevar el sillar del suelo a los carros. Estas mismas se empleaban a grandes alturas y aumentaban su potencia al multiplicarse la fuerza mediante un juego de poleas y polipastos. De acuerdo a las necesidades constructivas se produjeron pequeños cambios en la elevación de cargas, generando así la aparición de la grúa de viga en voladizo y la de columna giratoria, así como importantes novedades se mencionan. La grúa en voladizo era aquella en la que la columna vertical quedaba rematada por una viga superior y horizontal, cuyo aguilón estaba unido con travesaños de refuerzo, balanceadas por riostras de hierro. Así sucede en la grúa de Trier, en la que la voladura del aguilón alcanza los 6 metros. La columna giratoria, cuyo nombre lo indica, gira sobre su mismo eje, posibilitando el desplazamiento sobre la carga. Con ambas novedades aumenta la maniobrabilidad de la máquina y la seguridad en la obra, además de ahorro de tiempo. Al evolucionar la elevación de las grúas se genera el engranaje de dientes rectos. De tal manera, se hace mención de la evolución del elevador de grúas como se ve en el cuaderno de Gillard-Doncourt, haciendo referencia a la capacidad para elevar cualquier peso. Pasando a las máquinas de preparación para corte de materiales, según Gillard, como se podía ver, al aserrar mediante una sierra ubicada horizontalmente fijaba un armazón que sobresalía del agua, la cual los obreros deslizaban un movimiento de ida y vuelta. Desde la Edad Media se comienza a utilizar la energía hidráulica, reemplazando así la fuerza o el peso humano, creando una máquina automática de 2 tiempos, al movimiento circular de 2 ruedas, generando una capacidad de aserrar. Ya por los años 1600, las primeras máquinas constituidas por poleas simples, modificables y ajustables podían ser reforzadas para generar más potencia en la elevación de materiales. El primer ejemplo está diseñado con una polea sencilla suspendida en una estructura de madera, con la posibilidad de añadir varias poleas, la cual se acciona desde la base de la torre y no desde la superior. Para aumentar la eficacia en las máquinas de elevación se añade un nuevo elemento, un rodillo, en el que va enrollada la cuerda permitiendo mover cargas más pesadas como bloques de piedra. Surgiendo más elementos en el área de la construcción, se introducen los andamios de madera, tomando como ejemplo el usado para levantar el obelisco del Vaticano. La técnica de elevación mecánica está formada por 2 bloques, uno en pie fijado al andamio y otro en funcionamiento vinculado a la carga que se va a levantar, mediante el cual se pasa una cuerda a través de las poleas. Los equipos utilizados para mover las columnas monolíticas estaban protegidas en primer lugar por el eje de la columna atados con tablas de madera y amarrado con correas metálicas. La parte inferior de la columna estaba protegida por unas bandas de hierro y fijaciones longitudinales, que eran arrastrados a través de polipastos por caballos que al bajarlas se adaptaba a un trineo de madera. También se mencionan otros componentes constructivos, como los andamios utilizados para elevar la columna de la Inmaculada Concepción y el andamio utilizado para levantar una de las columnas del Foro Trajano. Ya en 1900, gracias al manuscrito de Juan de Herrera, se revelan datos sobre las grúas que se utilizaron en la Basílica del Escorial,
cuyas imprecisiones no dejaban comprender el mecanismo de esta. El momento más icónico de la perspectiva es sin duda las 13 grúas torre, funcionando, cargando y descargando las piedras con las que se estaba realizando la basílica, resaltando la grúa torre y la grúa en viga en voladizo. Se observa así las plumas, el molinete y los maderos del castillete. En las grúas pequeñas su diámetro medía unos 3,5. Y así, en este mismo año, grandes más de 4. Aumenta la cantidad de automóviles, generando la construcción de más carreteras y así la necesidad de transportar. Por lo tanto, se crearon los camiones pesados compuestos por un tambor giratorio que mezcla el concreto mientras está en tránsito, permitiendo así que la mezcla se distribuya mucho más rápido y en mejor calidad hacia el lugar de destino. Como un ejemplo, citamos el mezclador de concreto Cube Mejora de Chicago. Cuenta con un tambor de mezcla girado por una máquina de vapor montada sobre un marco de metal, o camión en el sentido general de la palabra, equipado con pequeñas ruedas de carretera de metal. Todo este aparato estaba conectado a una manija o arnés que habría permitido moverlo de un lugar a otro a caballo, automóvil o energía humana. De tal manera que en 1909, viendo las necesidades en la construcción por la que la empresa de maquinaria de hormigón propone una máquina autopropulsada, la cual podría ir a cualquier lugar al que iría un camión de automóvil común y se movería a una velocidad buena y justa, introduciendo en el mercado esta máquina de aspecto pesado e incómoda. Se crearon nuevas potencialidades en el campo de los mezcladores de concreto pensando en la introducción de la maquinaria pesada. Este pensamiento contribuyó a la creciente afinidad de la industria del concreto por los camiones y la gran popularidad de la planta mezcladora central, cuyos componentes del concreto se mezclaron en grandes cantidades y luego se descargaron en camiones con destino a varios sitios de trabajo, empleando el camión volquete para transportar el hormigón. En 1921 se patenta una mezcladora mecánica montada en el cuerpo de un camión y funcionaba con el mismo motor. Aquí se da un gran paso en el manejo de los materiales de concreto en bruto. A principios de la década de 1930 se encontraron varios fabricantes que ofrecían aparatos mezcladores. Los diseños habían mejorado y la aceptación estaba asegurada. Aquí se muestran 4 modelos. La maquinaria en la construcción ha representado un papel fundamental en la historia de la humanidad, valorando la creatividad humana al crear tales inventos, innovando con nuevas herramientas ante la necesidad de un refugio, seguridad y confort. Gracias a los constructores e ingenieros que siempre buscaron la superación ante estos desafíos, hoy en día se han visto reflejados una evolución en el ámbito constructivo, retomando los comienzos de la maquinaria en la construcción como modelos a seguir en la actualidad.